Hola, en este video hablaremos sobre la decodificación y cómo practicarla en el aula. Antes de construir el significado de un texto escrito, es indispensable convertir las palabras escritas en habladas. Nuestra mente contiene un sistema para codificar y decodificar palabras. Este sistema está formado por 4 procesadores. El fonológico procesa los sonidos de la lengua y realiza todas las habilidades fonológicas. El ortográfico percibe y reconoce las letras, los espacios entre las palabras y los signos de acentuación y puntuación. El procesador de significado le da sentido a la información. El procesador de contexto permite decidir qué significado se aplica en cada situación. Al leer, decodificamos y al escribir, codificamos las palabras. Parecen 2 procesos opuestos, pero son complementarios. Al decodificar, las palabras entran por nuestros ojos cuando vemos un texto escrito. El procesador ortográfico separa grafemas, espacios y signos. Luego intercambia esta información con el procesador fonológico para asignar los fonemas que corresponden a cada grafema y la entonación adecuada según la tilde. La información se envía al procesador de significados para que se interprete usando el contexto apropiado. En este ejemplo, la palabra café tiene 2 significados distintos dependiendo del contexto. Al convertir los grafemas de las palabras escritas en fonemas, las transformamos en palabras habladas, ya sea que las digamos en voz alta o solo en nuestra mente. Al codificar, las palabras entran por nuestros oídos al escucharlas. El procesador fonológico separa e identifica los fonemas de la palabra y la entonación. Luego, se comunica con el procesador ortográfico para transformar esos fonemas en grafemas y decidir si se usará tilde. Paralelamente, el procesador de significado se activa para interpretar la palabra según el contexto. En nuestro ejemplo, la posición del acento le da 3 significados diferentes. Idealmente, el producto final será una palabra u oración ortográficamente correcta. Si escribimos círculo con S y K, pero con tilde, es fonológicamente correcta, aunque tiene faltas de ortografía. Si se escribe con 2 C, pero sin tilde, tiene una falta de ortografía. Es fonológicamente incorrecta y además cambia su significado porque dice círculo. Para facilitar la lectura de palabras y oraciones cuando los niños están empezando a leer, necesitamos elegir con cuidado los textos que les pedimos que lean y escriban. Por eso usamos un lenguaje controlado. Para que el estudiante aprenda a leer y no solamente a memorizar, repetir o adivinar, se deben hacer actividades de decodificación utilizando el andamiaje, es decir, partimos de lo más sencillo con las letras que el estudiante conoce hasta lograr la lectura de palabras y oraciones complejas. Practicamos la lectura y escritura de palabras cuando los niños han aprendido las vocales y algunas consonantes. En este video le contamos cuál es el orden en que enseñamos las letras y sus sonidos. Para la lección que usaremos como ejemplo, los estudiantes ya conocen los sonidos y las letras M, N y S. Empezamos usando palabras con sílabas directas, es decir, que combinan consonante vocal como mo, no o ma, no. Después unimos una vocal con una consonante como a, s, para asno o asma. Para cada lección, practiquen la lectura y escritura. Escoja de 5 a 10 palabras cortas. Observe las 5 palabras que usamos para esta lección. Usan casi siempre las mismas letras y las ordenamos de tal modo que, cambiando 1 o 2 letras, podemos formar una palabra nueva. Usen un componedor para formar las palabras. En este video les mostramos cómo. El docente dice en voz alta la palabra mono. Luego la separa en sonidos. O, n, o. Pregunte, ¿qué letra usamos para escribir ¿Con qué letra escribimos o? ¿Cuál usamos para n? ¿Qué letra suena o?
Cuando terminen de formar la palabra, pasen el dedo debajo rápidamente mientras la dicen toda junta en voz alta. Mono. Después, escriban la palabra en papel. Si el estudiante olvida alguna letra mientras está escribiendo, separen nuevamente la palabra y recuerden qué letra se necesita para cada sonido. Al leer, realizamos el proceso inverso. Muestre la palabra ya escrita. Conviertan cada letra en su sonido. Sea muy cuidadoso de no usar el nombre de la letra, sino su sonido. Empecemos hallando el primer sonido. Señale la primera letra y diga ¿cómo suena esta? Y sigan con las demás. O, o. Ahora digan junta. Mono. Con la práctica, los niños van uniendo consonante y vocal para formar sílabas. Para ello se hace fácil ir uniendo la palabra de a poquito, así que no se extrañe si leen mo, no. Recuérdeles leerla toda junta, mono. Después de formar mono, quite la primera O. Diga mano. Separen sus sonidos. A, O. Comenten que han cambiado el sonido O por A. Al cambiar un sonido necesitamos una nueva letra. Pídale al estudiante que busque la letra que suena A y la coloque donde corresponde. Ahora léanla toda junta. Mano. Después de mano sigue asno. Quite la letra M y separe la letra A del resto. Diga asno. Separen los sonidos. A, S, N, O. Y luego busquen cada letra. Diga, nos falta una. ¿Cuál suena S? Ponga la S donde corresponde y lean la palabra junta. Asno. Después hagan lo mismo con asma y termine con suma. En cada palabra comparen las letras y sonidos que cambiaron para formar la nueva palabra. Recuerden escribir cada palabra en papel. No es necesario repetirla muchas veces ni hacer planas. Es más importante estar atentos al sonido mientras escribimos cada letra. Al final de la lección, usen tarjetas con las palabras que practicaron para que las lean completas. Mono, asno, mano, asma, suma. Así les ayudamos a leerlas de un solo vistazo, en lugar de quedarse leyendo sonido a sonido o por sílabas. En este video verá más consejos para que la lectura se vuelva automática y fluida. En las lecciones más avanzadas, presten atención a las parejas de letras que forman dígrafos, como la ch para choza o la q para queso. Puede obtener más información de los dígrafos en este video. Asegúrese de usar tarjetas con los dígrafos y no juntar tarjetas con las letras separadas. Ahora, usen las palabras para formar oraciones cortas y simples. Lean sonido a sonido y paren para decir la palabra toda junta. Cuando terminen todas las palabras, lean toda la oración de corrido. Verifique que los estudiantes están activando el procesador de significados y el de contexto, y no solamente convirtiendo sonidos en letras y los grafemas en fonemas. Dibujen lo que dice la oración que leyeron o escribieron o pinten el dibujo que corresponde con la oración. Conversen sobre el significado de la oración. Por ejemplo, hablen sobre las maneras en que una mamá anima a sus hijos. Ella los motiva a estudiar mucho y los anima a ser mejores. Así verificamos que entienden lo que decodificaron o escribieron y les damos un descanso antes de decodificar o escribir una nueva oración. Después de decodificar oraciones, están listos para leer por sí mismos un libro como el que mostramos en la pantalla. Sin embargo, es difícil encontrar libros como este, hechos especialmente con lenguaje controlado. Usted puede crear textos cortos como este para sus estudiantes. Practiquen un poco cada día, pero practiquen todos los días. Cuando las actividades se hacen fácilmente, es hora de introducir nuevos fonemas y letras para leer palabras y oraciones cada vez más complejas. Al inicio, los niños leen despacio. La práctica fortalece la confianza y desarrolla la velocidad, así que no se desespere ni se afane. Cuando la tarea se hace muy difícil, tome una pausa y revise si las palabras u oraciones son muy largas o complejas.
Asegúrese que no incluyó sonidos o letras que aún no conocen. Organice grupos pequeños para reforzar los sonidos y letras que presentan confusión para esos estudiantes. Dé oportunidades para que los estudiantes que se van quedando rezagados practiquen más veces de forma individual o en pequeños grupos. La enseñanza de la lectura requiere un delicado balance. Combine las prácticas de decodificación con la lectura en voz alta por parte de un adulto y actividades de comprensión. Mientras les lee en voz alta, señale las palabras. Cuando encuentre una palabra formada solo con las letras que ya enseñó, pare y pida a los estudiantes que la decodifiquen. Anímelos a decodificar o intentar decodificar las palabras que ven escritas a su alrededor. Mientras más letras y sonidos conocen, esto será más fácil. Hasta luego.